En este vídeo vamos a resolver un problema de umbral de rentabilidad, concretamente un problema de la selectividad PBAU de Andalucía de 2020, en concreto el modelo prueba C. En él nos dice: se conocen los siguientes datos de la empresa segundo de bachillerato Sociedad Anónima, que se dedica a fabricar tela. Anualmente produce y vende 500.000 metros de tela, sus ingresos totales anuales son 5 millones de euros, los costes totales anuales de la empresa son 4 millones de euros, los costes variables totales asociados a la producción de los 500.000 metros de tela son 3 millones de euros y se nos pide el punto muerto umbral de rentabilidad en unidades físicas y en unidades monetarias. Nos dice que si la producción y ventas se reducen un 30%, cuál será el beneficio obtenido por la empresa y la representación gráfica de los apartados anteriores. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. En primer lugar tenemos que anualmente produce y vende 500.000 metros de tela, por lo cual la cantidad producida y vendida son 500.000 metros de tela. En segundo lugar, nos dice que los ingresos totales anuales son 5 millones de euros. Estos 5 millones de euros se obtendrán por haber vendido estos 500.000 metros de tela. Por lo tanto, los ingresos de 500.000 metros de tela son 5 millones. Y con esto podemos obtener el precio unitario. El precio unitario es el precio medio. Por lo tanto, se calcula como el ingreso partido la cantidad. El ingreso para una determinada cantidad partido la cantidad. Es decir, 5 millones entre 500.000 unidades. Y nos queda 10 euros la unidad o el metro. Continuamos leyendo. Nos dice que los costes totales anuales de la empresa son 4 millones. Es decir, los costes totales de fabricar 500.000 metros de tela son 4 millones. Por lo tanto, ponemos que los costes totales de 500.000 metros son 4 millones de euros. Y continuamos leyendo. Nos dice, los costes variables totales asociados a la producción de 500.000 metros de tela son 3 millones. Es decir, que el coste variable total de fabricar 500.000 metros de tela son 3 millones. Por lo tanto, el coste variable de 500.000 metros de tela son 3 millones. Y de aquí podemos obtener el coste variable unitario, como el coste variable medio. Es decir, el coste variable total de fabricar 500.000 unidades entre 500.000 unidades. Y nos queda 6 euros la unidad. Una vez que yo tengo los costes totales y los costes variables, puedo calcular los costes fijos, porque los costes totales para determinada cantidad son los costes fijos más el coste variable total de esa cantidad. Por lo tanto, 4 millones de euros, que son los costes totales, es igual a los costes fijos más 3 millones de euros, que son los costes variables, y nos quedan que los costes fijos son 1 millón de euros en total. Y ya tendríamos todos los datos del problema. Pasamos entonces a resolver el apartado A. El apartado A nos dice calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad en unidades físicas y monetarias. El punto muerto se calcula por la fórmula como los costes fijos partido el precio unitario menos el coste variable unitario. Y es la cantidad que hay que producir y vender para cubrir los costes fijos. Es decir, que con cada margen de contribución, es decir, lo que saco de más del precio unitario respecto del coste variable unitario, es decir, con cada unidad, si no hubiera costes fijos, yo sacaría 4 euros. Pero como hay que cubrir los costes fijos, que es 1 millón de euros, entonces las primeras unidades se van a cubrir estos costes fijos. Y son las primeras 250.000 unidades. Estas primeras 250.000 unidades o 250.000 metros de tela se van a cubrir los costes fijos y son los primeros que hay que vender para empezar a obtener beneficio. Por lo tanto, a partir de 250.000 metros de tela, la empresa empezará a obtener beneficios. ¿Y cuánto es en unidades monetarias? Bueno, pues en unidades monetarias el beneficio de 250.000 unidades será 0 y los ingresos de 250.000 unidades coincidirán con los costes totales de 250.000 unidades y serán, pues por ejemplo, el precio por la cantidad 10 por 250.000, que nos da 2,5 millones de
euros. Si lo hiciéramos a partir de los costes, nos quedaría 1 millón más 6 por 250.000, que también nos daría 2,5 millones de euros. Y pasamos a resolver el apartado B. El apartado B nos dice que si la producción y venta se reduce un 30%, ¿cuál es el beneficio obtenido por la empresa? Bueno, pues si la producción y venta se reduce un 30%, pasamos de tener 500.000 unidades a tener un 30% menos, un 30% de 500.000. Y esto nos da o bien el 70% de 500.000 o bien 500.000 menos el 30% de 500.000, que es 150, con lo cual en total nos da 350.000 euros. Y ahora nos pide calcular el beneficio de estas 350.000 unidades. O bien lo puedo hacer calculando los ingresos de 350.000 unidades menos los costes totales de 350.000 unidades, o bien lo puedo hacer por la fórmula genérica del punto muerto, que nos dice que la cantidad es igual a los costes fijos más el beneficio para esa cantidad entre el precio unitario menos el coste variable unitario. Yo lo voy a hacer por la primera fórmula. Tenemos que el beneficio de 350.000 unidades se va a calcular como el ingreso de 350.000 unidades, que es 10 por 350.000, menos los costes fijos, que son 1 millón de euros, menos el coste variable unitario, que son 6 euros, por la cantidad, que son 350.000. Y esto nos da 10 por 350.000, que son 3,5 millones, menos los costes fijos, que es 1 millón, menos 6 por 350.000, que da 2.100.000. Por lo que en total el beneficio de 350.000 unidades es 400.000 euros. Si lo hubiéramos hecho por la fórmula, simplemente sería poner los datos, es decir, que 350.000 es igual a los costes fijos 1 millón más el beneficio que se obtiene al vender estas 350.000 unidades, que es lo que me piden, entre el precio unitario, que es 10, menos el coste variable unitario, que es 6. Y despejando el beneficio, nos queda exactamente lo mismo, que es 400.000 euros. Por lo cual se puede hacer de las dos formas, primera forma y segunda forma. Y continuamos con el apartado C, que nos dice que representemos los dos apartados anteriores. Para representarlo, vamos a representar la función de ingresos, que es el precio por la cantidad, 10Q, y vamos a representar la función de costes totales, que son los costes fijos, 1 millón de euros, más el coste variable unitario por la cantidad. Y vamos a dar dos valores en cada uno de ellos. Vamos a dar el 0 o punto de inactividad y el punto muerto, que en nuestro caso era 250.000 unidades. Y como nos pide que representemos el apartado B también, daremos la cantidad del apartado B, que era 350.000 unidades. En el 0 los ingresos valen 10 por 0, 0. Los ingresos de 250.000 unidades son 2,5 millones. Y los ingresos de 350.000 unidades son 3,5 millones. Por lo tanto, para representarlo, dibujamos los ejes cartesianos, en el eje X la cantidad y en el eje Y el ingreso, en este caso, aunque luego también dibujaremos los costes totales. La cantidad, como vamos a tener que representar 0, 250.000 y 350.000, lo vamos a coger de 100.000 en 100.000, por lo tanto, dibujamos aquí 100.000, dibujamos aquí 200.000 a la misma distancia y aquí 300.000. Y en el eje Y vamos a representar los ingresos que van 0, 2,5 millones y 3,5 millones, los vamos a coger de 1 millón en 1 millón, aquí tendríamos 1 millón, aquí tendríamos 2 millones y aquí tendríamos 3 millones de euros. Por lo tanto, el primer punto, el punto 0, 0 o punto donde los ingresos de no vender nada son 0. El segundo punto, el punto 250.000, 2,5 millones. 250.000 está entre 200 y 300.000 a la mitad y 2 millones está entre 2 millones y 3 millones a la mitad. Y este punto de aquí, 2,5 millones, 3,5 millones, es el punto muerto. Y el siguiente punto es el punto 3,5 millones, que está a la mitad de 3 y 4 millones, que estará aquí, y 3,5 millones, que estará a la mitad de 3 y 4 millones, que estará aquí. Se cruzan y tenemos el punto del apartado
B. Por lo tanto, uniendo estos puntos con una recta, tenemos el punto muerto o el punto calculado en el apartado A y el punto calculado en el apartado B. Continuamos con los costes. Los costes se representan también pues dando valores. En este caso vamos a dar de nuevo el 0, el punto muerto y el punto del apartado B, es decir, 350.000 unidades. Tenemos que en el 0 vale los costes fijos. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer frente a los costes fijos si no vendo nada, es decir, 1.000.000. Este punto será el punto 0, 1.000.000 o el punto de inactividad para los costes. Tenemos que para 250.000 unidades los ingresos van a ser iguales que los costes, por lo tanto nos va a dar 2,5 millones. Y tenemos que para 350.000 unidades los costes totales eran 1.000.000 más 2.100.000, es decir, 3.100.000. O bien los costes fijos más el coste variable unitario por la cantidad. O lo que es lo mismo que tenemos aquí, 1.000.000 más 6 por 350.000 unidades. Por lo tanto, representándolo, tenemos que también pasa por el punto muerto, que es este punto de aquí, y que para 350.000 unidades que está aquí, los costes valen 2.100.000. Es decir, que estarán aquí. Y, por lo tanto, tenemos que a la izquierda del punto muerto de 250.000 unidades, la línea roja, que son los costes totales, superan a la línea azul, que son los ingresos totales, y por lo tanto se tienen pérdidas, y que a partir del punto muerto de 250.000 unidades, la línea azul, que son los ingresos totales, supera a la línea roja y por lo tanto se tienen beneficios. Y además, en el punto del apartado B, los beneficios, que es lo que se lleva esta línea y esta línea, son 400.000 euros. Y con esto hemos resuelto el problema.